pasa cuando una metáfora, una historia, nos trae una visión demasiado negativa, pero verosímil, de algo que podría pasar? La historia que quiero contarle hoy es una historia que nos plantea un escenario que nos remite a la realidad en términos concretos, pero donde también, sin ninguna duda, está la barbarie como protagonista, la barbarie escrita directamente en clave futurista. En esta historia hay una sociedad que se llama Gilad y que ha atravesado momentos realmente muy dramáticos. Ha tenido lugar en ese espacio una verdadera hecatombe nuclear, ha generado una crisis de características ambientales realmente enorme, y esto ha tenido un impacto en esta sociedad precisamente del futuro. ¿Cuál ha sido el impacto? Que ha bajado dramáticamente la tasa de natalidad. Hay una parte muy importante de esa sociedad que hoy es estéril, esto es lo que nos cuenta la historia, es decir, que prácticamente es imposible que haya por lo menos lo que es una descendencia de amplios sectores de esa población, pero al mismo tiempo la historia va a hacer foco en la situación social. Es una sociedad que está prácticamente bajo una guerra civil y que también en ese sentido lo que plantea es el ascenso al poder de una facción, el ascenso al poder de un grupo de dirigentes que terminan convirtiéndose en un gobierno extremista, un gobierno que abusa de lo que es el poder y que en definitiva utiliza la violencia como herramienta para disciplinar socialmente a amplios sectores de la población. Es el cuento de La criada, esta novela de Margaret Atwood, Premio Nobel de Literatura, escrita, escuche bien, en el año 1985, y que, como pasa con todos los clásicos de la literatura, a medida que pasa el tiempo va resignificándose, va retomando lo que es un verdadero contenido, va volviéndose cada vez más vigente. Yo le hablaba de este gobierno que uno podría pensar que es fascista, está descrito en la historia por Margaret Atwood, pero es un gobierno que utiliza la violencia. Por un lado, en términos explícitos, Margaret Atwood va a describir una sociedad donde, por ejemplo, uno de los entretenimientos va a ser asistir a lo que son ejecuciones sumarias, ejecuciones públicas en las plazas justamente de ese ámbito. Por otro lado, la cultura va a estar totalmente prohibida, van a estar prohibidos los periódicos, va a estar prohibida directamente la lectura, las mujeres van a tener prohibido el acceso a los libros y los hombres solamente van a poder leer la Biblia. Fíjese también que, por ejemplo, la divulgación científica, lo que son las investigaciones, van a estar penadas con la muerte. Esta es la descripción que hace Margaret Atwood de este lugar del futuro, que de a ratos se nos parece que tiene elementos de la realidad. Es una sociedad que está militarizada, es una sociedad que tiene sus fronteras totalmente monitoreadas y con presencia de las fuerzas de seguridad, pero sobre todas las cosas también es una sociedad que atraviesa una crisis económica enorme, porque claro está, hay una guerra civil y porque faltan los alimentos, porque prácticamente no existe el dinero y porque es el gobierno el único que dice qué es lo que uno puede consumir y cuándo puede hacerlo. Es la violencia en términos explícitos, pero también hay violencia muchísimo más silenciosa, y en ese sentido se describe a una sociedad que está conformada por castas. La estructura social es totalmente rígida. Aquella persona que nace en los sectores más altos, lo más probable es que sus hijos, sus nietos, también pertenezcan a ese sector. No hay movilidad social de ningún tipo, porque lo que hay es una especie de restauración conservadora con guiños a lo que es la religiosidad. Ahora, yo le diría que el dato más importante de esta novela, que se la recomiendo porque claro está, es un verdadero clásico, es que las mujeres han perdido todos los derechos. Es un futuro que de a ratos nos parece cercano el que describe Margaret Atwood. Las mujeres no solamente han perdido y han sido sometidas por parte del hombre, de hecho las mujeres parecen ser propiedad del hombre en esta novela, sino además el Estado ha reclamado la propiedad de sus cuerpos, así como lo escucha. ¿Por qué? Bueno, porque lo que propone Margaret Atwood es que en una crisis de fertilidad, en una crisis de natalidad, lo que termina pasando es que la mujer fértil se transforma en un elemento valioso. Estos son los términos que se utilizan en la novela, y el Estado reclama para sí
la propiedad de los cuerpos. Va a generar una discriminación enorme en lo que son las decisiones de ese gobierno. Van a separar a las mujeres fértiles de aquellos que no son fértiles. Las que no son fértiles van a estar destinadas a los trabajos en las casas de familia y las que son fértiles van a formar parte de algo que se llama las criadas. Este cuento de la criada nos va a narrar precisamente la historia de June. June es una muchacha, una mujer que en su vida anterior, que pasó hace apenas algunos años en el relato, tenía un esposo y tenía una hija que fue capturada en la frontera cuando intentaba escapar para Canadá junto con su familia y que a partir de allí fue enviada a lo que se llama un centro de reeducación, un centro donde se les dice a las mujeres cuál es el rol social que deben ocupar, cuáles son los derechos que ya no tienen en definitiva y cómo deben comportarse en esa misma sociedad, donde se les dice a estas criadas que en definitiva su rol social va a ser el de procrear, pero el gobierno va a asignarles a cada una de ellas una familia y esa familia obviamente va a ser una especie de propietaria de la criada. Esa criada va a estar allí sometida, va a ser violada en forma sistemática hasta tanto logre quedar embarazada y una vez que dé a luz le va a ser asignada otra familia. Es la esclavitud, es la pérdida de los derechos, pero sobre todas las cosas es, en definitiva, el reclamo de un gobierno extremista, de un gobierno autoritario para lo que son los cuerpos de las mujeres y puntualmente esto en función de lo que es el rol social. Mire, la novela está llena de anécdotas, tiene una visibilidad enorme, lo que es en definitiva las diferencias que se trazan en términos sociales. Sobre todo las mujeres van a estar, las criadas sobre todo, vestidas en una especie de hábito rojo, con una cofia blanca, van a tener que caminar por la calle de a dos, les va a estar vedado prácticamente todo. Pero además, en este caso, en el caso de June, que es la primera voz, que es la voz narrativa, que es la que nos va a ir llevando entre lo que es un presente sumamente angustiante, donde está claro que se han perdido todas las libertades, y lo que es un pasado remoto, un pasado al que ella vuelve para tratar de explicarse cómo fue que sucedió eso que ahora está viviendo y empieza a reconocer detalles que tenían cierta latencia de lo que después va a terminar teniendo lugar. Yo quiero proponerle varias metáforas esta noche, pero sencillamente un ejercicio que usted piense conmigo, por ejemplo, en el caso de los cuerpos, este elemento central que recorre prácticamente toda la novela, cómo el Estado reclama la propiedad de los cuerpos, y le pregunto si en alguna medida no nos remite a lo que pasa en forma cotidiana en muchos aspectos. Me viene a la mente lo que ha sido el caso de esta chiquita de 11 años, nacida en Tucumán, que fue violada directamente por la pareja de su abuela, que quedó embarazada, que tenía un derecho a hacer una interrupción legal del embarazo, pero que fueron el gobierno de Tucumán, pero también los sectores de mayor poder de esa sociedad, como la Iglesia, aquellos que le retrasaron la posibilidad de hacer uso de este derecho, aquellas que en definitiva terminaron cediendo recién en la semana 23 de la gestación. Y le pregunto si estas limitaciones no están también presentes en la novela, como están en la vida real y como lamentablemente hacen que se revictimice permanentemente a aquellas personas que sufren la falta de libertades, la falta de derecho, pero sobre todo la prepotencia desde el poder. Otro de los elementos que está presente es sin ninguna duda la violencia. ¿La violencia en qué términos, dice usted? La violencia en los términos de una mujer que no puede tener autodeterminación de su propio cuerpo, y de esto se habla y mucho precisamente en la novela, pero además sin ninguna duda de las pequeñas gestiones de la violencia, de las pequeñas agresiones que se sufren a diario, que no constituyen un delito para las mujeres, pero que en definitiva, sin ninguna duda, forman parte de lo que es la cotidianidad de millones de mujeres en la República Argentina y en otras partes del mundo también. Por último, quiero preguntarle si en el ejercicio del poder, en este caso en la novela, en el ejercicio del poder que hacía este gobierno autoritario, no existe en muchos aspectos una intención de legitimar lo que es el recorte de las libertades. Y quiero preguntarle, y quiero abrir el panorama, preguntarle en términos económicos, en términos sociales en la Argentina, si a usted no le parece que en determinado momento esta indiferencia que hay de algunos funcionarios del gobierno para lo que es el sacrificio de millones de argentinos, si esto no tiene lugar en definitiva en lo que es yo diría esta porfía del gobierno por tratar de inyectar
algo que se llama sentido común, algo que obviamente no lo tiene, como es que hay sectores amplios de la población sufriendo muchísimo en este momento. En una Argentina que sin duda ofrece mayores niveles de pobreza y de indigencia, en una Argentina que es menos inclusiva y que en todo caso tiene mayor desigualdad. Mire, va siendo hora que el gobierno revise lo que es su plan económico, revise lo que son sus políticas en términos sociales, pero también lo que son los sectores poderosos de la Argentina y que se den cuenta que sus decisiones sí tienen consecuencias, sobre todo entre los sectores más vulnerables de la población. Cuando se permite una injusticia, señoras y señores, se abre la puerta para todas las injusticias que vienen detrás.